Saludos amigos y amigas, sean bienvenidos nuevamente a su canal Desarrolla tu Mentalidad. De verdad que yo trato día a día de no hablar tanto de los testigos de Jehová, de no exponer más sus mentiras, pero es que ellos bondadosamente nos dan el material para que nosotros lo hagamos. Así que me muestran este discurso que le voy a presentar, que deja mucho que desear y que lo quiero compartir con ustedes, y no solamente eso, sino analizarlo también. Me gustaría que ustedes dejaran su opinión en la caja de los comentarios de este canal acerca de lo que dice este señor. ¿Qué piensan ustedes? Es importante para nosotros saber su opinión al respecto. Den su pulgar arriba o su dislike si no les gustó el video y compártanlo. Tal vez de esta manera ustedes puedan ayudar tanto a familiares como amigos a no caer en ningún tipo de secta, ni en la de los testigos de Jehová, ni en ninguna otra. Escuchen con atención lo que dice este individuo. Algunas autoridades han sacado conclusiones equivocadas sobre lo que hacen las congregaciones de los testigos de Jehová. Cuando una persona hace algo grave y viola tanto las leyes impuestas por las autoridades civiles como las de la Biblia, es posible que... ¿Será que las autoridades de verdad han sacado conclusiones erróneas? ¿Será que nosotros mismos, los testigos de Jehová, hemos sacado conclusiones erróneas de cómo se manejan estos juicios? ¿Cómo se juzgan las cosas dentro de la congregación? ¿Será que somos nosotros, la mayoría, los que estamos equivocados? Porque los testigos de Jehová siempre quieren tener la razón, a pesar de que ellos son la minoría. Yo no creo de verdad que estemos tan equivocados como él piensa o como pretende alegar en este discurso. Sigan escuchando. En parte, eso se deba a la forma en que usamos la expresión comité judicial. Algunos piensan equivocadamente que la congregación está tratando de hacer el trabajo de la policía o de los tribunales, y eso definitivamente no es así. Tal como se explicó en la... Literalmente ellos sí están tratando de hacer el papel de las autoridades superiores. Ellos juzgan a sus adeptos, le hacen el comité judicial, lo señalan públicamente, lo censuran, le quitan el habla. Y muchas de las cosas que se juzgan dentro de la congregación no pasan a entidades gubernamentales. No, se quedan en la congregación. Es decir, ellos se creen con tanta autoridad que si, por ejemplo, una persona comete un abuso muy grave dentro de la congregación, ellos lo atienden, ese problema lo atienden ellos, pero no pasa a entidades legales que se encarguen de someter a esas personas con las leyes. No. Ellos los resuelven en sus congregaciones. Obviamente esto lo hicieron por mucho tiempo, pero es evidente que se les escapó de las manos. Por eso es que tocan este tema. Se les escapó de las manos en Australia, se les escapó de las manos aquí en Venezuela, en México, en Colombia, en Estados Unidos, en casi todos los países se les escapó de las manos la manera en que lo estaban haciendo. Se le acumularon demasiadas joyitas dentro de las congregaciones. Entonces ahora sacan revistas y sacan discursos como estos para tratar de limpiar su imagen, porque saben que han hecho bastante daño. La Atalaya de mayo de 2019, página 7, de donde se sacó el comentario de hoy. ¿Qué les parece si hacemos un repaso histórico de cómo se han tratado los asuntos judiciales en el pueblo de Dios? Me gustaría llamarlo así: los ancianos y las autoridades superiores, cada uno en su debido lugar. Para empezar, tenemos que recordar que Jehová siempre ha sido y siempre será el juez de toda la tierra, como dice Génesis 18:25. Pero a lo largo de la historia, Jehová ha usado distintos medios o personas para juzgar y decidir qué castigos se deben imponer cuando alguien se salta las leyes. Por supuesto, al principio él era el único juez. Recuerden que él juzgó a Adán y Eva, actuó con rapidez, dictó su sentencia y los echó del jardín de Edén inmediatamente. Piensen en esto: si Jehová es el Dios todopoderoso, puede estar en absolutamente todos los sitios, puede saber absolutamente todo, ¿para qué necesitaría Jehová entonces la ayuda de seres humanos imperfectos, incapaces de hacer las cosas a la perfección como lo haría él mismo? ¿Por qué necesitaría él a unas personas que no pueden ver 100% lo que está sucediendo y tomar decisiones a base de eso, de su vista corta? ¿Por qué lo haría? Eso no tiene sentido, señores. Entonces lo que dice la Biblia en estos textos bíblicos es como para justificar lo que hacen los pastores y líderes religiosos dentro de las religiones, donde ellos dicen que se les ha dado autoridad de parte de Dios. Pero si ese Dios fuera real, ese Dios todopoderoso que mencionan ellos, al cual le sirven, ese Dios
si fuera de verdad tan inteligente, no haría tal cosa. Porque si él puede estar en todos lados, lo puede saber absolutamente todo, ¿por qué no atiende él personalmente los asuntos? Y de hecho lo haría de la mejor manera, porque nada se le escaparía de las manos, nada. Porque lo ve absolutamente todo, nadie lo puede engañar. Pero él delegó esa responsabilidad en personas que son imperfectas, que son seres humanos, que se le escapan de la mano cualquier cantidad de cosas, que no pueden detectar las mentiras, que no pueden detectar el engaño, que a veces se dejan manipular por otros, que caen en el favoritismo. Eso tiene sentido, tiene lógica para ustedes, porque para mí no. Inmediatamente. Jehová nunca ha renunciado a su autoridad como el juez universal, pero a medida que ha ido pasando el tiempo y la familia humana ha ido creciendo, él ha delegado en otros la tarea de juzgar. Los primeros en los que la delegó fueron los patriarcas. Ellos se encargaban de juzgar los asuntos dentro de sus propias familias. Pero entonces el pueblo de Israel comenzó a crecer y llegó a haber miles y miles de israelitas, así que se nombraron ancianos para que fueran jueces de la nación. Sin embargo, recuerden que, como los israelitas estaban en Egipto y eran esclavos, durante esa época la autoridad para juzgar de ese grupo de ancianos tenía sus limitaciones. Pero esas limitaciones cambiaron cuando los israelitas fueron liberados de su esclavitud en Egipto, el 14 de Nisán del año 1513 antes de nuestra era, y un año más tarde entraron en un pacto con Jehová que se llamó el Pacto de la Ley, mediante el cual Jehová les dio leyes que abarcaban todo aspecto de su vida. Ahora bien, fíjense en lo que le dijo Jehová a Moisés algún tiempo después. Leamos Números capítulo 11 versículo 16. Números 11:16. Jehová le respondió a Moisés: reúneme a 70 hombres de entre los ancianos de Israel, a hombres que tú apruebes como ancianos y funcionarios del pueblo. Entonces, esos 70 hombres, elegidos de entre los ancianos, tenían una responsabilidad especial. Desarrollemos este punto. Israel, como nación, tenía su ley. Y ahora había un grupo de ancianos que se encargaba de que se cumpliera esa ley. Israel era una nación independiente, gobernada directamente por Jehová. Todos los asuntos, espirituales, civiles o penales, eran juzgados por este grupo de ancianos. Ellos escuchaban el caso, emitían una sentencia, ayudaban a las víctimas y se encargaban de dar la disciplina adecuada. Con el tiempo, los israelitas conquistaron la tierra prometida y dejaron de ser nómadas. Volvieron a tener hogares fijos, permanentes, y formaron comunidades. Y en estas comunidades, todos debían regirse por las leyes que dictaba Jehová. Los ancianos tenían que asegurarse de que se cumplieran en su comunidad esas leyes. Se encargaban de juzgar, de que se administrara justicia, de mantener el orden, de que hubiera paz y de que todos estuvieran bien atendidos en sentido espiritual. Ese fue el sistema judicial de Israel durante 900 años, desde 1513 antes de nuestra era, hasta el 607, cuando Jerusalén fue destruida. Aquel fue un periodo único en la historia del pueblo de Dios. Fue el único momento en el que el pueblo de Dios... Él pretende decir en este discurso que antes no existían las leyes. Lo único que se manejaba era lo bíblico, lo que decía este tal Dios Jehová. Entonces, como no existían las leyes, todo, absolutamente todo se regía por Jehová. Después, obviamente, las cosas cambiaron, pero él quiere extrapolar lo que sucedió en aquel tiempo, según ellos, con lo que sucede ahora. Y quieren alegar que los ancianos siguen teniendo esa supuesta autoridad. Es decir, que dentro de las congregaciones hay hombres que están supuestamente más capacitados que otros y que por eso es que tienen autoridad, porque son más espirituales, porque son más capaces, porque son más inteligentes. Entonces, por eso es que Jehová le da a ellos esa supuesta autoridad. Pero, señores, eso no tiene sentido. Y no es que uno le quiera buscar 5 patas al gato, pero es que lo que está a la vista no necesita anteojos, porque un Dios todopoderoso necesitaría a seres humanos imperfectos que no pueden ver tan claras las cosas, que son totalmente corruptos, que de hecho el poder hace que se corrompan aún más para que dirijan su pueblo. Porque si él se supone que él es todopoderoso, lo sabe absolutamente todo, nadie lo puede engañar, nadie lo puede manipular, ¿por qué no hacerse cargo él mismo de manera personal? Si él mismo decía en la Biblia, según los testigos de Jehová, que ese era su pueblo, ¿por qué no encargarse él de manera directa a atender a esa gente? ¿Por qué delegar a personas imperfectas para que se cometan tantos errores? Eso no tiene sentido. Dios como nación controló completamente todo su sistema judicial. Durante ese tiempo, la única ley que se aplicaba en la nación de Israel era la ley que Jehová les había dado. Ahora bien, todo cambió cuando los babilonios conquistaron Jerusalén en el año 607 antes de nuestra era. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 28, versículo 64. Jehová te esparcirá entre todas las naciones, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Y eso fue exactamente lo que pasó. Dejaron de vivir en Israel
y terminaron viviendo en lugares que estaban muy lejos de allí. Bajo el dominio de los persas, estuvieron esparcidos en 127 distritos. Bajo el dominio griego, Alejandro Magno llevó a muchos judíos a vivir a la ciudad que él fundó, Alejandría. Y bajo el dominio romano, se les permitió a los judíos formar comunidades en todas las ciudades del imperio. Así que, aunque en esas comunidades había ancianos, eran las autoridades civiles las que se encargaban de que se cumplieran las leyes del país. Y eso es a lo que se refirió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 1. Esas eran las autoridades superiores de las que él habló. Pero ahora surge una pregunta. Es decir, que entonces como se dividió el pueblo de supuesto Jehová, ya su autoridad no valía, porque nada más por el simple hecho de que el pueblo estaba disperso. Es decir, las leyes de Jehová nada más funcionaban cuando el pueblo estaba unido. Ahí sí eran el pueblo de Jehová, ahí se tenían que someter única y exclusivamente a las leyes que él imponía mediante los ancianos. Pero cuando este pueblo se dividió, se tenían que someter a las distintas leyes a las cuales se encontraban en el país o en el sitio donde se encontraban. Eso no tiene sentido. Se supone que si tú naciste con unas leyes, si a ti te las impusieron desde muy pequeño, aunque tú te separes de tu familia, aunque tú te vayas a otro sitio, se supone que tú sigues manteniendo esas leyes, porque fue lo que te inculcaron desde un principio. Entonces, básicamente de entender eso, de que bueno, mientras que estaban en grupo, mientras que en el pueblo de Jehová unido, se respetaba al 100% de lo que él decía, pero cuando se dividieron, cuando se esparcieron, ya no se cumplía tanto. Se hacía más bien lo que decían las otras autoridades. Ahí sí mezcla o pretenden volver al gobierno y a las autoridades civiles que tenemos ahora. Pregunta: ¿qué pasaría cuando se formara la congregación cristiana? ¿Se encargarían de nuevo los ancianos de juzgar tanto los casos civiles como los relacionados con su adoración? ¿Recaería sobre ellos todo el sistema judicial? La respuesta es... Fíjense lo que dice, que aquí él reafirma lo que yo le estoy mencionando. ¿Qué pasaría cuando se juntaran todas las congregaciones? Es decir, cuando se reuniera ese grupo otra vez. ¿Será que los ancianos volverían a hacer el mismo trabajo que hicieron en la antigüedad? Obviamente ya sabemos la respuesta, ya sabemos lo que va a decir, porque todo esto es manipulado. Este señor no tiene escrito en un bosquejo. Ya todo eso está planificado. Pero vean que no tiene sentido, señores. No tiene sentido. Es no, y por una buena razón. Claro, todos los cristianos del mundo estarían unidos por las mismas leyes, las leyes de la palabra de Dios. Y esas leyes tendrían que cumplirse en todas las congregaciones, sin importar en qué lugar o en qué país vivieran. Pero, ¿qué hay de las leyes que tienen los gobiernos para juzgar los asuntos civiles y penales? Bueno, esta parte es bastante interesante. Las leyes de Dios, las leyes del supuesto Dios de ellos, Jehová, tienen que cumplirse en todas las congregaciones sin excepción. Sí, así estén en Rusia, estén en Colombia, estén en España, estén en México, en Venezuela, todas se tienen que cumplir a la perfección, tal cual como lo dictan ellos en su doctrina, en los salones del reino, en sus congregaciones, en sus grupos, en sus sectas. Pero, lo que sí varía son las leyes del sitio donde están, las leyes civiles. Entonces en esas sí no se tienen que sujetar porque esas varían, las que no varían son las de ellos. ¿Ves? Entonces ahí tú te das cuenta de que los testigos de Jehová siempre le están buscando las 5 patas al gato, siempre se quieren salir con la suya, siempre. Como dando a entender como que nosotros sí respetamos las leyes, lo que pasa es que lo que en este país es legal, en el país de ustedes es ilegal. Supongamos, voy a poner un ejemplo. Cuando consiguieron a Anthony Morris comprando whisky en Estados Unidos, un domingo muy temprano por la mañana, quizás ellos alegan de que no lo pueden señalar, no lo pueden juzgar porque lo que estaba haciendo él era legal. Además no estaba en la congregación, no estaba en el grupito, estaba fuera del grupo, estaba solo, por lo tanto no le aplicaba la ley de Dios porque no estaba en el grupo, pero por lo tanto tampoco le aplicaban las leyes del César. ¿Por qué? Porque no era ilegal comprar esa cantidad de botellas, no era ilegal lo que estaba haciendo, por lo tanto no lo disciplinaron ni nada por el estilo. Pero si lo hubiese hecho eso dentro de la congregación, probablemente sí. Y quizás en eso se estén basando para decir que el hombre es inocente y que no han tocado el tema. Hasta los momentos ellos nunca han tocado ese tema, a pesar de que hay pruebas. A diferencia de las leyes de la Biblia, las leyes de los gobiernos son específicas para cada país. Por ejemplo, lo que se considera un delito y los castigos que las autoridades imponen varían de un lugar a otro. Pensemos en el consumo de alcohol y drogas. ¿Qué se considera ilegal y qué no? ¿Cuánto podría consumir una persona sin que se considere ilegal? Si alguien conduce un vehículo bajo la influencia de las drogas o el alcohol, ¿cuál es el castigo si es que hay un castigo? Como saben, la respuesta a esas preguntas podría variar de un... Miren esta ley absurda que tenían los testigos de Jehová hace un tiempo. De hecho, creo que la cambiaron porque dio demasiado de qué hablar.
La ley consistía en esto. Si un joven o una joven eran víctimas de abuso dentro de la organización, dentro de la secta, para que se juzgara o se señalara, se le hiciera un comité, se expulsara. Es decir, la persona que fue el culpable, el agresor, se le señalara, se le juzgara, se le hiciera algo, tenía que haber obligatoriamente un testigo. Si no había un testigo, entonces a la persona no se le podía hacer nada. Entonces la persona, como no se le podía hacer nada, lo hacía una vez con una, después lo hacía con otro, después con otro, después con otro. Cuando veían a ver, tenían un pedófilo en la congregación haciendo desastre. Pero como nunca había una prueba o una persona que lo señalara, un testigo ocular, entonces no se le prestaba atención. Claro, eso se le escapó de las manos también, entonces después cambiaron esa ley tan absurda. De hecho creo que sí la cambiaron, ya ni siquiera estoy seguro, pero esa ley la tuvieron por muchísimo tiempo, hasta que por supuesto se le fue de control, como por ejemplo lo que pasó en Australia. Más de 1000 casos en nada más en un solo país. Eso es una locura total. País a otro o incluso dentro del mismo país. Así que son los gobiernos los que se encargan de decidir cuáles son los castigos y de hacer que se cumplan. En conclusión, Jehová les permite a las autoridades superiores, es decir, a los gobiernos, juzgar o atender los casos civiles y penales. Así que las autoridades... Jehová le permite. Jehová le permite a las autoridades, es decir, entre gubernamentales, el gobierno, los políticos, los jueces, los abogados, les permite a ellos juzgar ese tipo de cosas, las cosas que son legales en el país que corresponda. Pero no le permite juzgar las cosas dentro de la congregación, porque ahí él tiene la autoridad absoluta. Él se lo permite fuera, pero dentro de la congregación no, porque dentro de la congregación están los ancianos. Entonces en ese grupito se manejan otras leyes, se manejan otras cosas. Increíble. Tienen el poder de castigar a los que violan las leyes, y eso está de acuerdo con lo que dice Romanos capítulo 13. La congregación cristiana no ocupa, y nunca ha ocupado, el lugar que le corresponde a las autoridades. Por eso, la congregación no protege a ninguna persona si tiene que ser juzgada por las autoridades. En mi opinión, se lo voy a decir como ex testigo de Jehová. En muchas oportunidades, cuando ellos hacen esos comités judiciales, cuando expulsan a una persona, cuando la censuran en público, cuando le quitan el trato, ellos sí toman las leyes por su propia cuenta. Ellos sí de verdad actúan como que si fueran un buffet de abogados, como que si fueran las leyes del país. Ellos actúan con toda la autoridad, le dan a las personas con todo el proceso que ellos tienen, ellos le dan con todo ese proceso a las personas dentro de las congregaciones. Entonces sí, ellos se creen por encima de las leyes. ¿Cuántas veces no las han irrespetado? Por lo menos, le voy a poner un ejemplo nada más. ¿Cuántas veces no le han dicho a un testigo de Jehová en dicho país que no predique? Y ellos han pasado por alto esas leyes, cuando ellos saben que es ilegal, se lo están prohibiendo mediante las leyes. Pero ellos dicen, no, está bien, nos los prohíben en el país, pero Jehová no nos los prohíbe. Entonces eso implica que ellos vayan por encima de la ley. Pero si los meten presos, entonces ellos dicen que son inocentes, que ellos no se meten con nadie, que ellos simplemente están haciendo la voluntad de Jehová. Entonces no quieren que le metan unos años porque están desobedeciendo las leyes, pero en realidad se lo están haciendo. Entonces ve cómo se contradicen los testigos de Jehová, ve cómo tratan de manipular toda la información, ven cómo siempre tratan de hacerse los inocentes, cuando en realidad son culpables de muchas cosas, por sus leyes absurdas, por su adoctrinamiento. Por eso es que yo siempre menciono que esta secta es muy, pero muy peligrosa. Autoridades. Por supuesto, si un hermano de la congregación comete un pecado que también se considera un delito, según las leyes de ese lugar, es obvio que las autoridades van a atender ese asunto, pero Jehová les permite a los ancianos de la congregación atender los aspectos espirituales de la situación, lo que tiene que ver con las normas de la Biblia. Supongamos que sea cierto lo que él está diciendo. Entonces, ¿por qué en Australia, cuando se les pidió a ellos que entregaran a los abusadores, que dieran nombre y apellido, número de cédula, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no entregaron a esos sádicos que ellos tenían encubriéndolo? Porque mencionaron que ellos eran el clero, que ellos no podían hacer ese tipo de cosas y broma. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo ellos no decían a voz populi que tenían
ese problema. ¿Por qué? Porque ellos ellos no salieron en público diciendo que tenían ese problema dentro de la congregación. Ese problema salió a la luz. Porque no fueron uno, ni dos, ni tres. Fueron cientos de personas que salían en canales de YouTube, en programas de televisión, haciendo denuncia, haciendo demanda. Y era tanto así, era de manera masiva que explotó por un lado. Entonces, cuando explotó fue que ellos reconocieron, no, sí, tenemos este problema, lo que está pasando es esto y esto y esto y aquello. Pero ¿por qué no lo hicieron antes? Porque ellos no respetan las leyes, señores, ellos no respetan las leyes. Ellos no se rigen por las leyes de dicho país donde se encuentren. Ellos las únicas leyes que respetan son las que le dicen dentro de la congregación. Y si lo que le dicen dentro de la congregación está por encima de las leyes, las van a irrespetar. Se dan allá por medio, porque no les importa. De esta manera, se protege el nombre y la reputación de Jehová, y los ancianos pueden ayudar a los implicados a recuperar su amistad con Dios. Por lo tanto, mientras no estemos en el nuevo mundo, el juez de toda la tierra seguirá usando a los ancianos y a las autoridades superiores, cada uno de ellos, en su debido lugar, para que se cumpla su voluntad. Ok. Entonces, si estás dentro de la congregación testigo de Jehová, te corresponde sujetarte a los ancianos, que son los que tienen toda la autoridad. Pero si estás en la calle, estás en tu casa, puedes hacer cualquier cantidad de cosas siempre y cuando no faltes a las leyes de ese país. Pero si, por ejemplo, estás en tu casa o estás en la calle, los testigos de Jehová te piden que hagas algo que sí va en contra de las leyes, aunque estés en la calle y no estés con el grupo, sí debes respetar las leyes. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo así breve. Lo de Rusia. ¿Cuántas veces no se les persiguió en Rusia y se les prohibió predicar, se les prohibió reunirse? Y ellos iban en contra de las leyes. Y se les encarcelaron por eso, se les quitaron propiedades, se les señaló. Y ellos aún así van en contra de la corriente, señores. Entonces pretenden decir aquí que ellos respetan las leyes de los países independientemente de esta cual sean. Entonces, si Jehová les pide a ellos que respeten las leyes, ellos lo hacen, según los ancianos, según lo que dice este Señor. Es increíble de verdad lo descarado que son estos señores. Descaradísimo, descaradísimo. Entonces, de verdad que hay que prestar atención a estos videos y tratar de ver más allá de lo evidente. Bueno, amigos, este fue el análisis de este video. Den sus opiniones, qué piensan, qué opinan, compártanlo y gracias por llegar hasta acá, hasta el final. Los queremos mucho, hasta luego.